Muy buenos días, estudiantes, esperando que se encuentren bien y que sigamos tomando las medidas precauciones de bioseguridad. Les deseo un excelente día y vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Es acerca de las revoluciones y burguesías del siglo XVIII y del siglo XIX. Bueno, pues tienen un antecedente estas revoluciones inglesas y que rompieron el obstrulismo del rey, equilibrándolo por un parlamento. Estas revoluciones norteamericanas y francesas comparten varios elementos de estas revoluciones. También políticamente, estas burguesías y los campesinos, para ponerse en las formas feudales que todavía existían, como el impedimento que los hijos heredaban los bienes de sus padres, así como las clases populares urbanas golpeadas en esta crisis económica, que ganaban menos de lo que necesitaban para sobrevivir, todo ello para cuestionar la repartición de las riquezas. También se convierte en Francia en una monarquía constitucional en 1971, una asamblea legislativa y cuyos miembros eran elegidos del sufragio censario. La justicia es declarada el poder independiente, gratuito y universal. El rey y la nobleza buscan aliarse a la nobleza. Otros países para hacer una reconstrucción, el descontento se agudiza. Tenderos y artesanos autonominados sans-culottes, estas organizaciones clubeles revolucionarios se unen a los halloweenos para pedir la destitución del rey. Esta asamblea busca contrarrestar la medida mediante la creación de la República Francesa. Dentro de esta primera república, significó una lucha entre girondins, burguesía moderada, que habían asumido el poder en las montañeses, entre quienes se destacaban los jabolines, la alianza, y opuestas a República Social, que tase los precios, regula la producción, promueve freno a la inflación. Y se decretó también el servicio militar obligatorio y se ejecuta a un rey causado, ¿no? Esta causa extranjera contrarrevolucionaria se suma los demaglotos encabezados por Marat, que usaban la violencia para eliminar los disidentes de la revolución. Robespierre ejecuta a las raíces de guillotinas de los compañeros más moderados y otros revolucionarios. También Robespierre muere en la guillotina. Surge un directorio de 5 miembros que procura mantener un término moderado, revolución. También aparece la figura de Napoleón Bonaparte, quien concentra todos los poderes, va a república hacia el imperio. Luego de muchas luchas se derrotó a Napoleón y sus Borbones recuperan la corona francesa. A esto se le llama restauración. Dentro de este legado o dentro de este proceso quedan algunos principios que van a perdurar en el tiempo. La soberanía reside en el pueblo, constitución de una garantía, garantizar los derechos de los ciudadanos, el poder se divide en un legislativo y ejecutivo y judicial. Y la política se vuelve pública, por lo que hay que promocionar para ganar adeptos. La iglesia pierde su poder y algunos propietarios de nobleza continúan aún distinguidos. Dentro de esta revolución también se inicia un levantamiento del coronel Riego contra Fernando, quien inventa organizar una monarquía constitucional. También Napoleón apresó a Fernando y mandó a su hermano José Napoleón para emperador de un rey. Los españoles crearon juntas patriotas y elaboraron la primera constitución española. También se negó a jurar esta Carta Magna. Galicia se produjo una revuelta liberal que obligó al rey a someterse a la voluntad del pueblo y a jurar la constitución. En Portugal los reyes se ven obligados a acoger una constitución alemana. Solo algunos territorios de América Latina y Grecia lograron independizarse. También los demás pueblos fracasan en sus ideas revolucionarias debido a la Santa Alianza que se organiza contra los revolucionarios. También esta revolución se expandió por Polonia, y Alemania, Australia, Italia y el Reino
de varios Países Bajos al pertenecer Bruselas, donde se armaba una lucha nacionalista que concluyó en la creación de Bélgica como república independizada de estos Países Bajos. Polonia también durante esta reprimida no logró independizarse en Rusia. Igualmente Sajonia, los estados pontificios de Alemania fracasaron en la revolución, por lo que lograron independizarse ni implantar reformas. También se fundó un sindicato de algodón de alcance nacional de obreros en un gran sindicato que exigía mejores salarios, fijar un horario razonable de trabajo y que se prohíben sus sindicatos, pero estos se radicalizan y exigen el derecho al voto universal. Las sociales se radicalizan a Bakunin y proponer vivir en sus iglesias y sus estados abandonados en las grandes ciudades y organizando mediante pequeñas comunas sin propiedades privadas. Esta propuesta se la llamó anarquía y se rata a la organización obrera y de grandes diferencias. Proponer crear un partido político obrero que será posible al fin del siglo, un partido laborista. También se creó una asociación internacional de trabajadores basada en la solidaridad mundial proteclarios. Carlos creía que la capacidad revolucionaria de los obreros industriales, a los cuales habían estudiado profundamente mientras vivió los otros. Dentro de estas secuencias de las revoluciones liberales, pasó del absolutismo al liberalismo, una sociedad que abandonó poco a poco al antiguo régimen para convertirse en una sociedad de clase basada en riquezas, es decir, sociedades capitalistas, donde el estatus de una persona depende de una propiedad privada. Todo esto garantizó el poder de la burguesía como una clase dominante que reemplaza la nobleza cortesana. Esto caracterizó a la ideología del siglo XIX y el siglo XX. Otra consecuencia de la idea es de que la soberanía no fue entregado al rey por Dios, sino que pertenece al pueblo. Por ello aparecen las constituciones que garantizan que los gobernantes se ajusten a la ley y que se vive en una sociedad de derechos. Finalmente, varias revoluciones liberales fueron también nacionalistas. Con un triunfo surgieron nuevos estados, lo cual transformaron el mapa político y las relaciones de poder en el mundo. Acontecieron las primeras revoluciones de masas protagonizadas principalmente por los trabajadores. Esto se repetirá durante el siglo XX y gracias a esto los propietarios se convirtió en un movimiento político autónomo. Los campesinos en cambio intentaron conversar los logros alcanzados. Finalmente la democracia establece sobre prácticas sociales como el sufragio, sea este censatorio o universal, que colocan a la soberanía en el pueblo y que afirman las ideas de igualdad social. Ok, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. No hay ninguna actividad. Les espero en la siguiente clase. Tengan un lindo día, cuídense mucho, bendiciones.